Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, La victoria que ha vencido al mundo, y ya estamos casi por concluirla. Hoy es martes 9 de junio y vamos a ver el tema número 16. El tema de hoy es la fe que intercede. El personaje que vamos a estudiar es Nehemías. Hoy va a ser un poco larga la lectura porque quisiera leerles todo lo que es acerca de esta fe que no solamente piensa en sí misma, sino que es una fe que piensa en los demás. Y vamos a leer precisamente el libro de Nehemías, el capítulo 1. Dice así: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Antes de continuar con esto del capítulo 1, lo que nos está diciendo aquí el mismo Nehemías es que él se encontraba en otra región, en otro reino. Estaba en Susa, como nos dice aquí. Él tenía una función de copero. Él estaba totalmente fuera de Judá, fuera de Jerusalén, y él había sido de los que se habían llevado cautivos. Recuerden que cuando el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado a muchos judíos, a muchos israelitas, se los lleva cautivos al reino de Babilonia, que después pasa a ser otro reino. Y aquí nos encontramos ya el rey Nabucodonosor ya no vivía para este entonces, estaba otro rey, pero aquí había una gran preocupación de parte de este hombre llamado Nehemías. ¿Cuál era su preocupación? Pues aquí la expresa muy bien en el versículo 2. Dice que cuando llega Anani, uno de sus hermanos, él pregunta por los que quedaron allá, por los que no habían sido llevados cautivos, sino los que se habían quedado en Jerusalén. ¿Qué pasaba con sus hermanos que estaban en Jerusalén? ¿Cómo estaba Jerusalén? Esa era su pregunta de él. Y entonces, tristemente, la respuesta es muy cruda, muy ruda. Les dice su hermano: están muy mal, están en gran mal, dice, tanto que los muros de Jerusalén han sido derribados y las puertas quemadas. La reacción de Nehemías la tenemos en el versículo 4. Dice: cuando oí estas palabras me senté, o sea, fue tal el impacto que tuvo que buscar un lugar donde sentarse, y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta reacción, y es aquí donde comienza la fe que intercede, esta reacción que tiene, él no es indiferente. Él estaba preocupado desde antes, pero obviamente que no sabía cuál era la situación de sus hermanos en Jerusalén, de sus compatriotas. Pero aquí en el versículo 3 se le informa el gran mal, o sea, la situación era gravísima en Jerusalén. La ciudad estaba prácticamente destruida, prácticamente, y los ánimos de los que quedaban en Jerusalén pues también estaban por los suelos, estaban en muy mal. Y aquí vemos esta reacción no de indiferencia, sino todo lo contrario. Esta empatía que hay en su corazón, este dolor, este amor que siente por sus hermanos que están pasando esta situación, a tal punto que llora y él puede sentir parte de ese dolor, puede hacerse parte con ese pueblo que está allá, a pesar de que él se encontraba en otra región y su puesto era pues muy favorecido. Ahorita lo vamos a leer más adelante cómo realmente a Nehemías no le iba mal, pero a su pueblo sí le iba mal. Y entonces esto le causa gran dolor a Nehemías, tanto que se duele junto con sus hermanos que están sufriendo, junto con los hermanos que también le dieron la noticia. Y no solamente eso, porque podemos ponernos a llorar y sentir feo por lo que están atravesando los demás, pero eso no sirve de nada. Lo importante es lo que dice la última parte de este versículo. Dice: y ayuné
y oré delante del Dios de los cielos. Lo que vamos a leer a continuación es precisamente esa verdadera oración, esa fe para hablar con Dios, ese compromiso por interceder por los hermanos, es lo que viene escrito en la oración de Nehemías. Y dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Perdón, ahí era con otro énfasis. Y les decía, esta parte de realmente interceder. Cuando nosotras apuntamos en el WhatsApp y ponemos algún mensaje: hermana, ayúdame a orar por esto, hermana, te doy gracias a Dios por esto, realmente tenemos una actitud como la que tuvo aquí Nehemías. Dice el versículo 4, perdón, dice que cuando él escuchó qué mal estaban sus hermanos, él ayunó y oró delante de Dios. Y luego me llama la atención ahí en el versículo 6 que le dice a Dios que escuche su oración, porque dice que él hace la oración día y noche por los hijos de Israel. Ahora, está hablando de ese momento, pero también del pasado, porque aunque él no tenía noticias de sus hermanos, él oraba por ellos día y noche. Era realmente un compromiso. El que él estuviera en una buena posición ahí en Susa no significaba que sus hermanos no le importaran. Es cierto que ahí en Susa también, digo una buena posición porque no le iba tan mal, por así decirlo, pero también era siervo, también estaba a expensas de alguien más, pero no estaba viviendo una situación tan precaria y tan difícil como la que estaban viviendo los que estaban en Jerusalén. Entonces este compromiso de orar por sus hermanos día y noche ya lo tenía desde antes, de antemano. Por eso él puede decir: Señor, escucha mi oración, esta oración que hago a ti día y noche por ellos. Y entendiendo algo que es muy importante, es que Nehemías entendía que lo que estaba pasando con sus hermanos y con él mismo era una consecuencia del pecado. A veces nosotras también mandamos mensajitos y dicen: vamos a orar por eso. Vamos a orar primero para que Dios toque su corazón. Vamos a orar primero para que conozca la salvación o para que se arrepienta de sus pecados. Y podría parecer hasta cierta manera frío o fuera de lugar, pero los que hemos ya entendido el aspecto espiritual nos damos cuenta que realmente ahí está la raíz del problema. La raíz del problema de muchas personas radica en sus pecados. Y lo importante, lo primero, es que esa persona pueda reconocer y confesar sus pecados. Aquí Nehemías estaba dando el primer paso. Él confesaba los pecados de manera personal, pero también a nivel de comunitario, se puede decir, por su pueblo. También era necesario que los demás confesaran sus pecados, obviamente, pero aquí Nehemías estaba dando el primer paso. Por eso dice al final: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y lo primero que hizo él, porque lo primero que se necesita para tener esa sanidad y esa salvación de parte de Dios es la confesión de nuestros pecados. Esto es muy importante. Así que cuando nosotras oramos para interceder por los demás, debemos de tener fe, claro, en que Dios nos escucha, como lo estudiamos el día de ayer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando oramos a Dios, tenemos fe que Él está escuchando nuestras oraciones. Tenemos fe que cuando nosotros clamamos por nuestras demás hermanas, Él está atento su oído a nuestra oración. Pero también debemos orar primeramente por nuestros pecados, pero también para que el Señor toque el corazón de nuestras hermanas, por si es que están en algún pecado o si sabemos que están en algún pecado, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Nehemías sabía que el pueblo de Israel estaba en pecado y que por eso estaban pasando las circunstancias por las cuales ellos estaban atravesando. Voy a continuar leyendo.
Dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecaren, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se volvieren a mí, y guardaren mis mandamientos, y los pusieren por obra, aunque su dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces, Nehemías estaba muy consciente de que esta dispersión por el cual él había sido llevado, bueno, esta consecuencia de que él estuviera ahí en ese lugar de Susa, porque sus antepasados también habían sido llevados cautivos y también los que se habían quedado, que habían escapado de la cautividad, pero se habían quedado en Jerusalén en un estado también bastante triste, o sea, no les iba mejor por haber escapado de la cautividad, sino todo lo contrario. Él entendía que esta situación era consecuencia de no haber guardado los mandamientos que había dado Moisés. Pero también se acordaba de esta promesa. O sea, sí, Señor, yo sé que no guardamos los mandamientos, yo sé que pecamos contra ti, gravemente hemos pecado, pero también, Señor, sé que tu palabra dice que si nos volvemos a ti, tú nos vuelves a recoger y nos vuelves a juntar a ese lugar que tú escogiste para nosotros. ¿Y cómo podríamos aplicarlo para nosotras en nuestra vida? Dice ahí en Primera de Juan que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa que podemos recordar. Así que cuando estamos en pecado podemos orar a Dios y recordar nosotras, porque a Él no se le olvida, recordar nosotras que debemos realmente arrepentirnos para ser perdonadas y limpias por Dios. Asimismo por nuestra hermana, cuando estamos orando, Señor, redargúyele su corazón, que se convenza de pecado. Padre, abre sus ojos para que pueda darse cuenta que no está obedeciendo tus mandamientos o que no está haciendo las cosas conforme tú pediste. Y esto no es como que para sentirnos mejor que la hermana. Claro que no. Es como lo está haciendo Nehemías, con toda una sinceridad, porque realmente ¿qué era lo que quería Nehemías? Lo está diciendo aquí, lo está expresando. Él mismo también quería volver a ese lugar, quería que todo Israel volviera a esa tierra prometida de donde Dios los había dispersado por causa de su pecado. Entonces cuando nosotras oramos unas por otras y si tú, hermana, te das cuenta que yo estoy en pecado y oras por mí para que el Señor me reconvenga de pecado, yo te lo agradezco mucho. Y yo sé que el Señor hablará a mi corazón porque escucha tu oración y porque es muy importante que yo vuelva mi mirada a Dios y me arrepienta de todo corazón. Y cuando tú haces eso, yo no me enojo porque digo, ay, sí, tú muy santa, ¿no? No, al contrario, yo digo, gracias, gracias porque me has librado de estar apartada de Dios, me has librado de algo más malo. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta oración de intercesión que tiene Nehemías es ese verdadero amor. Recordemos que la fe, el amor, la oración tienen que ir acompañadas. No las podemos separar, esto también ya lo habíamos dicho. Tiene que ir acompañada la fe del amor. Recuerden que cuando vimos el tema de hallará fe en la tierra, hablamos de esta importancia. La relación del amor a Dios, el amor a mis semejantes y la fe en Dios. Están de la mano, no podemos separarlas. De verdad que no se pueden separar. Voy a seguir leyendo. Dice así, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y aquí nuevamente podemos hablar, perdón que tartamudeé, nuevamente podemos hablar de esa fe puesta en acción. Nuevamente podemos relacionarlo con ese tema, que también si les hace falta, pues hay que volverlo a escuchar, hay que volverlo a estudiar, hay que volverlo a meditar. Pon tu fe en acción.
Aquí vemos que Nehemías le dolió, Nehemías ayunó, Nehemías oró, confesó sus pecados y además intercedió por su pueblo para que ellos también fueran tocados y ellos también pudieran confesar sus pecados. Aquí por lo que vemos en el versículo 11, no está solo, hay más acompañándolo en la oración porque dice, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. O sea, como que más hermanos estaban unidos en oración con él. ¿Y cuál era su petición? Aquí en el versículo 11 está diciendo específicamente, yo tengo que hacer algo. No me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo mis hermanos en Jerusalén están en la situación en la que están. Tengo que hacer algo. Y este fue un sentimiento y un mover puesto por Dios en su corazón. Y muchas veces Dios pone estos deseos, estos anhelos, esta inquietud en nuestros corazones, pero si no somos obedientes se queda solamente como un buen deseo. Se queda ahí como un buen pensamiento, algo que pudimos haber hecho pero que no hicimos. Pero aquí Nehemías no quería quedarse con ese buen deseo y había una situación. Por eso aquí dice, él era copero del rey. Pues yo les digo, su situación de él, no andaba súper bien, estaba al servicio de un rey pagano, pero no estaba en la situación de la que estaban viviendo los de Jerusalén. Entonces él tenía un deseo, ir a visitar a su pueblo, ir a ver a su pueblo, y no le era tan fácil porque él estaba al servicio del rey, él tenía una obligación. Él tenía que probar la copa, por eso quiere decir copero, tenía que probar la copa antes de que el rey la probara, para comprobar que no estuviera envenenada, ¿no? Entonces, su presencia era necesaria ahí todos los días y a cada momento. Él no podía apartarse. Y voy a leer la respuesta de Dios. Por eso es tan importante que tengamos una verdadera fe, que creamos de todo corazón, porque el Señor realmente escucha nuestras oraciones. Y aquí está la respuesta. Dice ahí en Nehemías 2, del 1 al 9, dice así. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí temer en gran manera es porque no le era permitido presentarse con la cara así toda tristona delante del rey. Él tenía que estar con muy buen aspecto, tenía que estar pues bien, siempre feliz, siempre alegre, siempre entero, nunca enfermo. Y cuando el rey le dice, a ver, tu rostro se ve triste, dice que él siente temor en su corazón, porque esto podía provocarle incluso la muerte. Entonces voy a seguir leyendo. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y nuevamente vemos aquí la oración. Nehemías no miente, Nehemías no trata de ocultar la verdad, esto es lo que está pasando, él está muy triste por la situación de la ciudad, de su nación, él está muy triste por eso. Y el rey, recuerden, antes de leer, de continuar con el 4, recuerden que él ya venía orando antes de enterarse, cuando se entera sigue orando y aparte ayuna, junto con otros hermanos, y aparte aquí ya cuando se tiene que presentar a hacer su trabajo, el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Y vuelve a orar. Nuevamente, ¿se acuerdan que ayer les dije que Enoc siempre caminó con Dios? Enoc se ajustó a los planes de Dios y Enoc caminó en la senda de Dios. Y en Nehemías es un ejemplo igual. Nehemías se ajustó a los planes de Dios y él necesitaba esa dirección de Dios. Él no sabía qué hacer. Él no sabía. Él seguía cumpliendo con sus obligaciones, pero él no sabía realmente lo que tenía que hacer. Pero ora a Dios y esta oración yo no creo que haya durado más de 1 minuto y estoy exagerando. Él clamó, Señor, acuérdate de lo que he estado orándote. Señor, escucha mi oración, es la oportunidad. Y entonces le dice,
Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¡Qué maravilla! Si seguimos leyendo, este es un tema muy largo. Ustedes pueden seguir leyendo todo el libro de Nehemías, no son muchos capítulos, pero pueden disfrutar esta respuesta de Dios que Dios le dio a Nehemías, cómo respaldó y cómo puso este deseo de ayudar a sus hermanos y aparte le ayudó, no lo dejó solo. Y vemos cómo la respuesta a las oraciones llega. Él llevaba, no sabemos cuánto tiempo, pero Nehemías llevaba mucho tiempo orando por sus hermanos. Y en todo ese tiempo se necesitó fe, hermanas. Cuando nosotras estamos orando por cualquier necesidad en nuestra casa, con nuestros hijos, y yo creo que la mayor necesidad que tenemos, igual que la tuvo Nehemías, es que nuestros seres amados se arrepientan. Nuestros seres amados confiesen sus pecados delante de Dios. Y a veces, hermanas, lo hablo de manera personal, a veces la situación es tan difícil que sentimos que las fuerzas quedan totalmente anuladas. Necesitamos recordar ejemplos como el de Nehemías. No sabemos cuánto tiempo llevaba orando por Jerusalén. Y luego después no sabemos cuánto tiempo pasó de que él se entera a cuando él hace la petición al rey, pero él seguía orando. El rey era un hombre pagano, no temeroso de Dios. Ni siquiera era seguro que tuviera este permiso, Nehemías, de dejar su trabajo pendiente para ir a reedificar la ciudad. Pero a este rey Dios puso en su corazón que ayudara, no solamente lo dejó ir, sino que si ustedes siguen leyendo, este rey ayudó a Nehemías. Le dio provisiones, le dio cartas también. Esto es súper importante, o sea, Dios cuando hace algo, Él abre puertas y Él mueve todo, pero siempre y cuando nosotras estemos comprometidas con ese Dios de amor, con esa fe que intercede. La fe no solamente se trata de mi relación con Dios, aunque sí es muy importante mi comunión con Dios, mi intimidad, que es de lo que más hemos estado hablando, pero la fe auténtica no solamente piensa en sí mismo. Hay mucha gente que dice que tiene fe, pero solamente tiene fe en que le va a ir bien, en que no se va a enfermar, en que nada malo le va a pasar, y solo son yo. Y no tienen fe en los demás, en lo que concierne a los demás. No tienen fe en eso, porque no les importa. Pero Dios nos está llamando a que tengamos una fe que también incluya a los demás, que también sienta misericordia por el que está sufriendo. Nosotras, hermanas, hemos podido vivir ese ejemplo tan maravilloso. De verdad que lo digo con toda sinceridad, muchos mensajes de los que han enviado me han hecho llorar. Y no porque sienta feo nada más, sino porque puedo sentirme en esa posición, en ese lugar de mi hermana que está padeciendo. Y cuando hay buenas noticias sobre alguna oración, esos mensajes me han hecho regocijarme. Perdón que me tarde un poquito más con este tema, pero es necesario que nuestra fe no sea egoísta. Debemos creer no solamente en lo que compete a nosotros, sino también con los demás. Sí, que tu fe incluya a los demás, que tus oraciones incluyan a los demás. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él dejó todo, no pensó en sí mismo, pensó en nosotras. Así que la fe que tenemos que dar como respuesta a ese amor, tiene que ser una fe que no piense en mí misma, sino que piense también en los demás. Pongamos en práctica esta fe. Una fe, me voy a regresar aquí, una fe que intercede, como la fe de Nehemías, hermanas. Que Dios les bendiga.